asegurarme que cubro todo el pizarrón. Bien, entonces tenemos un campo phi, es decir, un campo invariante, y vimos que a partir de este campo phi podíamos introducir un vector. Entonces este vector era básicamente el gradiente de este campo, y este vector en particular es el prototipo de un vector covariante, es decir, un vector covariante ahora en el sentido de que es... déjenme acercar tantito más esto. En el sentido de que es un vector que va a variar de la misma manera que nuestra escala, o el cambio que hagamos en una escala. Bien, entonces tenemos este vector covariante, y dijimos, bueno, para escribir algo de manera un poco más compacta, le llamamos ahí a un vector que tenga esta misma característica que el gradiente de un campo invariante. Entonces tenemos nuestro vector, decimos, bueno, pues si es un vector o un tensor de primer orden covariante, pues sabemos que su transformación, cuando cambiamos a otro marco de referencia, está dada por la parcial de las xk con respecto de las x barras is con nuestro vector acá. Básicamente, de un vector covariante. Entonces, lo que queremos hacer ahora es ver qué pasa si derivamos a este vector. Entonces, vamos a hacer eso. Tomo mi vector, ¿sí? Lo puedo derivar, pero quiero ver qué pasa si lo cambio además a otro sistema de referencia. Entonces, voy a tener la parcial de una AI con barra con respecto de una XJ barra. Sí, J barra. Sí. Y esto, pues bueno, veo qué es lo que me tendría que dar. Entonces digo, perfecto, pues voy a tener la derivada primero de este acá con respecto a una X barra J, junto con mi transformación. Entonces tengo mi X sin barra, perdón, K, con respecto de X barra I. Y ahora, como voy a derivar con respecto a una X barra, y ya sabemos nuestro truquito para poder hacer estas cosas, pues meto regla de la cadena, y metiendo la regla de la cadena tengo la parcial con respecto de XL, con respecto de XJ barra, y la parcial de acá, con respecto de XL. ¿De acuerdo? Lo único que hice fue decir, bueno, como voy a derivar con respecto a X barra J, meto regla de la cadena, y así mi derivada queda en términos de algo que tiene está puesto en la misma base, en el mismo sistema de referencia. Sin embargo, no he terminado, porque pues, yo ya sé que ahora las coordenadas cambian de un lugar a otro del espacio. Entonces, pues este bicho de aquí también va a ser afectado por la derivada. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Pues me va a quedar, entonces, más un segundo término, donde tengo la segunda derivada de xk con respecto de x barra i que tenía antes, y x barra j, que es la derivada que estoy introduciendo ahorita. Y esto por mi tensor acá. ¿Sí? Entonces, en la torre, ¿sí? ¿Qué pasó? Tengo un segundo término en el lado derecho de la ecuación que hasta el momento no había aparecido en ninguna otra transformación. Pero esto me está diciendo, ¿qué crees? Este bicho que tienes aquí no está transformando como un tensor. Si yo hubiera podido detenerme en este momento, esto sería una transformación tensorial. ¿Sí? Esto estaría transformando exactamente como cualquier bicho que habíamos visto antes. ¿Por qué? Pues porque tengo
este bicho con dos índices, en particular dos índices covariantes. Entonces tengo dos transformaciones covariantes de una estructura igual a la que tenía antes. Sin embargo, en el momento en el que esto otro apareció, me doy cuenta, sopas, esta cosa que tengo aquí no es un tensor, porque no transformó como tal. Entonces, ¿qué hago, no? Sí. Entonces es lo que vamos a intentar ver. Ahora, también vamos a intentar entender por qué pasó esto, ¿sí? ¿Por qué tenemos este conflicto? Ahora, bien, entonces déjenme plantear esto desde otro punto de vista. Vamos a decir, tenemos un punto P y un punto P' en nuestro espacio IN, ¿sí? Cuyas coordenadas son, para el punto P son las XYs, y para, a ver, no tengo que dejar entrar a nadie, parece que no. Entonces, y para el P', entonces las coordenadas van a ser XY más un DXY. ¿Sí? Son dos puntos, uno en la vecindad del otro. Entonces, lo que quiera que eso signifique, si se acuerdan, no sabemos que sea un, todavía no sabemos en este espacio si podemos medir distancias, pero son dos puntos cercanos en este sentido, ¿no? Uno tiene coordenadas XY y el otro XY más DXY. Perfecto. Y digamos que tenemos un vector de este tipo, ¿sí? Un vector covariante, y en el punto P, déjenme poner aquí punto y coma para decir estoy hablando de otra cantidad. Entonces, en el punto P mido el vector AI, ¿sí? Para esta cantidad, y en el punto P' encuentro que ese vector o ese campo vale AI más D AI. ¿Sí? Entonces, tengo este campo vectorial asociado a el punto P, al punto P', y tienen coordenadas XY y X más DXY. Bien, las leyes de transformación de estos dos vectores, sin embargo, son diferentes porque las leyes de transformación son diferentes para diferentes puntos del espacio, ¿sí? Las coordenadas mismas son distintas en diferentes puntos del espacio. No son como mis coordenadas cartesianas, que los vectores de la base, a ver, ¿dónde sí lo pongo? Sí, digamos, ahí, sí, los muevo a otro lado y siguen siendo los mismos. Aquí, si el espacio es curvo, pues los vectores pueden ir haciendo lo que tengan que hacer conforme me voy moviendo y pueden incluso cambiar de tamaño, es decir, los factores de escala pueden ser distintos. Entonces, lo que yo hacía antes era llevarme un vector de un lugar al punto vecino y los comparaba. Pero ahorita esos vectores, ¿sí? Están medidos con reglas distintas, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo. Yo sé que puedo escribir mi DAI. DAI es igual a la parcial de AI con respecto de XJ por el cambio de posición, que era un DXJ. En general, yo podría decir, pues sí, la diferencia entre el campo vectorial en un punto del espacio y otro punto cercano es simplemente, pues lo que yo hago es, si yo mido este vector en este punto de acá y mido este otro vector en este punto distinto, pues si quiero ver cómo está cambiando el campo en el espacio, lo único que tengo que hacer es traer este vector de acá a donde está este de aquí y compararlos directamente. Y la diferencia entre estos dos vectores, ¿sí? En este punto, me va a dar mi DAI, ¿sí? Sin embargo, ahorita, nada más aprovechar que tenemos el teorema del cociente. Entonces, yo sé que DXJ es un vector, ¿sí? Si AIJ, sí, AIJ, sí, AI, J, pues para decirlo bien, que es este bicho de acá.
si este bicho también es un tensor, ¿sí? Entonces esta cosa de aquí también lo sería, por teorema del cociente, ¿sí? Si este es un tensor y este es un tensor, esto tiene que ser un tensor, ¿de acuerdo? Lo que estoy preguntándome ahorita es, me acabo de dar cuenta que este bicho de acá no transforma como un tensor. Entonces, este bicho de aquí no está siendo un tensor. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que yo no puedo hacer este transporte del vector que había mencionado antes, de la manera que lo hacía antes. ¿Sí? Lo que acabo de mencionar, tengo este acá, este por acá, me traigo este a donde está. A ver, déjenme hacerlo un poquito más claro. Entonces tengo estos dos vectores. Quiero comparar cómo cambió el campo, es decir, mi DAI. Entonces lo único que hago es transporto este acá, los comparo y encuentro mi DAI. ¿Sí? Pero lo que estoy diciendo es, esta cosa yo conozco que es un vector. Si esto fuese un vector, entonces esto tendría que ser también un vector por teorema del cociente. Entonces, lo que estoy viendo es, como esta mugre no es un tensor, esto tampoco puede ser un tensor, dado que esto sí es. Entonces, esta cosa que estaba yo haciendo de traerme directamente y compararlos, es algo que no es válido en la estructura en la que estoy montado. ¿Por qué? Pues por lo que mencionaba hace unos instantes. El vector que mido acá, lo mido con ciertos vectores. Y estos vectores me asocian unas coordenadas dadas para este tensor. Entonces será el tensor 1, 3, 2 o lo que sea. ¿Sí? Pero a la hora de llevármelo a este otro lugar, los vectores